Una tarde, en los caminos polvorientos de la antigua Israel, el rey Salomón fue puesto a prueba como nunca antes. Dos mujeres, ambas reclamando ser la madre de un mismo niño, llegaron ante él. Con el dolor en sus rostros y el clamor de justicia en sus voces, cada una insistía que el niño era suyo. Salomón, en su trono, los ojos fijos y el rostro sereno, escuchaba en silencio. Pero luego, en una decisión que dejó perplejos a todos, pidió que trajeran una espada y ordenó que el niño fuera dividido en dos. Fue entonces cuando el corazón verdadero de una de las mujeres se reveló, suplicando que el niño fuera entregado a la otra con tal de salvar su vida. Aquel acto de sacrificio desenmascaró la verdad, y con una sabiduría más allá de la comprensión humana, Salomón restituyó el niño a su verdadera madre. En ese momento, toda Israel temió al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él. Queridos hermanos y hermanas, ¿no anhelamos todos esa misma sabiduría? En un mundo lleno de voces que nos confunden, decisiones que nos abruman y caminos que nos alejan del propósito de Dios, necesitamos una sabiduría que vaya más allá de nuestro entendimiento. No una sabiduría que se encuentra en los libros o en el conocimiento humano, sino una que viene del mismo Dios, como la que poseía Salomón. Por eso, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este mensaje, porque hoy, más que nunca, necesitamos la guía de Dios para ser personas de entendimiento, para tomar decisiones que honren a nuestro Creador y para caminar con propósito en cada paso. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal Sendero Cristiano. Prepara tu mente y corazón y acompáñanos hasta el final de este video. Estoy convencido de que este mensaje te ayudará a fortalecer tu espíritu y te llevará a una conexión más profunda con Dios. Si estás listo para recibir esta palabra, comenta: Dios, dame sabiduría. Ahora bien, ¿qué significa ser una persona sabia y de mucho entendimiento según la palabra de Dios? Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo es más profundo de lo que parece. Nos revela que el inicio, la raíz de toda sabiduría, es el temor a Dios. Pero este temor no es miedo ni terror, sino reverencia, respeto y un deseo ferviente de honrarlo en todo lo que hacemos. La sabiduría de Dios comienza cuando ponemos a Dios en el lugar de honor en nuestras vidas, cuando reconocemos su grandeza, su poder y su amor. Hoy en día vivimos en una sociedad donde se exalta la autosuficiencia, donde el hombre cree saberlo todo y no necesita de Dios. Pero hermanos, esa es una mentira del enemigo. Una persona sabia es aquella que reconoce su propia limitación y busca constantemente a Dios para llenarse de su verdad. Jesús mismo nos da un ejemplo poderoso de sabiduría en su vida. En Mateo 7:24-27, Él nos habla sobre el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y el hombre insensato que la edificó sobre la arena. Cuando llegaron las tormentas, solo la casa sobre la roca permaneció firme. Esa roca es Cristo, y ser sabios significa construir nuestras vidas sobre su palabra, sobre su verdad. No importa qué tormentas vengan, no importa cuán fuerte golpeen los vientos, si estamos anclados en Cristo, permaneceremos firmes. Otro aspecto crucial de la sabiduría es el entendimiento. No basta con saber muchas cosas. La verdadera sabiduría incluye discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que nuestra comprensión es limitada y que necesitamos depender de Dios para entender la vida.
¿Te has encontrado en situaciones donde no sabes qué decisión tomar, donde todo parece oscuro y confuso? Ahí es donde el entendimiento divino cobra su verdadero valor. La Biblia nos enseña que si nos falta sabiduría, debemos pedirla a Dios, y Él nos la dará generosamente. Santiago 1:5. Pero debemos pedir con fe, creyendo que Dios tiene el poder y el deseo de darnos esa sabiduría. La verdadera sabiduría de Dios es práctica, transforma nuestra manera de vivir. Santiago 3:17 nos habla de las características de esta sabiduría. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Observa cómo cada una de estas cualidades refleja el carácter de Cristo. Una persona sabia es alguien que vive en paz, que muestra compasión, que actúa con bondad y justicia, que da frutos buenos en su vida. No es alguien que sabe todas las respuestas, sino alguien que refleja el amor y la verdad de Dios en sus acciones y en sus palabras. Ser una persona de sabiduría y entendimiento es una misión de vida. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino una disciplina diaria de búsqueda y obediencia a Dios. Es aprender a guardar silencio cuando el Espíritu Santo nos lo pide, y hablar con amor y verdad cuando es necesario. Es estar dispuesto a renunciar a nuestra voluntad para abrazar la voluntad de Dios. Siguiendo este camino de sabiduría y entendimiento, debemos recordar que este proceso de transformación en el Señor no es solo intelectual, es profundamente espiritual. La verdadera sabiduría que viene de Dios se edifica en nuestro corazón y cambia nuestra forma de ver la vida. Jesús nos lo muestra de manera tan clara en las Escrituras, especialmente en su Sermón del Monte, donde enseña cómo la verdadera sabiduría no solo observa las leyes externas, sino que alcanza lo más profundo de nuestras intenciones y pensamientos. Él nos llama no solo a evitar el pecado, sino a alejar todo aquello que nos pueda llevar a la tentación, incluso si eso significa sacrificar nuestros propios deseos o sueños. Esta sabiduría nos enseña que no se trata solo de nosotros, de nuestra comodidad o de nuestras ambiciones, sino de vivir una vida que refleje la santidad de Dios. Vivir sabiamente significa, entonces, tener el valor de apartarnos de lo que el mundo considera normal o bueno si eso nos aleja de su voluntad. Sabiduría es decir no a lo que la carne desea y sí a lo que el espíritu anhela. Y hermanos, ¿no es este el desafío más grande en la vida cristiana? Porque la vida nos va a confrontar continuamente con decisiones difíciles, con momentos en los que tendremos que elegir entre lo que queremos y lo que Dios nos pide. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:14, nos enseña algo profundo sobre la sabiduría que proviene de Dios. Él dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, la sabiduría de Dios no siempre será comprendida por aquellos que no tienen el Espíritu Santo. A veces hasta puede parecer insensata o fuera de lógica para la mente humana. Esto significa que como cristianos debemos estar dispuestos a vivir una vida que para otros parezca extraña, una vida que desafía la lógica del mundo, porque nuestra guía es el Espíritu Santo y su verdad. Entonces, ¿cómo podemos ser personas de entendimiento en un mundo que constantemente se aleja de Dios? La clave, mis hermanos, está en nuestra relación con la palabra. La Biblia es el mapa y el manual de la sabiduría divina. Es a través de las Escrituras que Dios nos muestra su voluntad, que nos guía en el camino del bien y que nos revela los misterios del reino de los cielos. En el Salmo 119, 105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La palabra de Dios ilumina nuestro andar, mostrándonos qué decisiones tomar y cómo evitar el pecado. No es una simple guía de consejos, es la revelación viva de Dios que nos muestra su carácter y sus deseos para nosotros. Es importante que cada día apartemos tiempo para leer y meditar en las Escrituras, no de manera superficial, sino pidiendo al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos haga entender su mensaje. Porque, como dijo Jesús en Juan 8:31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad es crucial para la sabiduría y el entendimiento. Seremos verdaderamente sabios cuando permitamos que la verdad de Dios nos libere de las mentiras y engaños del mundo, cuando podamos discernir claramente entre lo que agrada a Dios y lo que no. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentaremos situaciones donde el camino de Dios se verá en conflicto con lo que el mundo dice. Tal vez se nos presente la oportunidad de ganar mucho dinero, pero a costa de nuestra integridad. Quizá tengamos la posibilidad de recibir la aprobación de otros, pero a expensas de nuestras convicciones cristianas. En esos momentos es cuando la sabiduría de Dios cobra su mayor importancia. Recordemos que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él nos enseñó que la obediencia a Dios vale más que cualquier ganancia terrenal. Y no solo se trata de obedecer, sino de obedecer con gozo, sabiendo que lo que hacemos es para la gloria de Dios y no para la satisfacción del hombre. Santiago 1:22 nos dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Es decir, no es suficiente saber lo que Dios quiere, tenemos que vivirlo. La verdadera sabiduría implica acción. De nada sirve tener conocimiento si no lo aplicamos. Si entendemos lo que Dios nos pide, debemos actuar en consecuencia. Esta sabiduría también nos enseña a ser humildes y a reconocer que siempre habrá más que aprender. Nunca llegaremos al punto donde podamos decir, ya sé todo lo que necesito saber. Al contrario, como nos advierte Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí la sabiduría se traduce en humildad, en reconocer nuestras propias limitaciones y nuestra constante necesidad de la dirección de Dios. Una persona sabia nunca es arrogante, porque sabe que todo lo que tiene y todo lo que sabe proviene de Dios. Finalmente, hermanos, la sabiduría y el entendimiento nos guiarán en cómo amar a los demás, porque como dijo Pablo en 1 Corintios 13, uno puede tener todo el conocimiento y toda la fe, pero si no tiene amor, nada es. La sabiduría de Dios nos enseña a perdonar, a tener compasión y a servir sin esperar nada a cambio. Nos recuerda que nuestros dones, talentos y conocimiento deben ser usados para edificar y bendecir a los que nos rodean, no para exaltarnos a nosotros mismos. Otra faceta de la sabiduría cristiana es la paciencia, esa virtud tan poco apreciada en nuestra sociedad de la inmediatez. La sabiduría de Dios nos llama a esperar en su tiempo perfecto, aunque nos cueste. En Santiago 1:4 se nos dice: «Tened paciencia en la prueba para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Dios trabaja en nosotros a través de la espera, a través de esos momentos en los que parece que no pasa nada. Es en esa quietud donde aprendemos a escuchar su voz y a depender de su voluntad. La paciencia es una señal de sabiduría porque implica confianza en el Señor. Cuando una persona es impaciente, tiende a tomar decisiones apresuradas, confiando en su propio juicio y no en la guía de Dios. Pero una persona sabia sabe que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y que su propósito es mayor de lo que imaginamos. Cuando esperamos en Él, no estamos perdiendo el tiempo.
estamos siendo preparados y fortalecidos. Dios no ignora nuestras necesidades ni nuestras oraciones. Él sabe exactamente cuándo y cómo responder. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y así es, hermanos. La sabiduría nos invita a confiar, a descansar en la certeza de que Dios no llega tarde. Pensemos en la vida de José, un joven vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y aparentemente olvidado en una tierra extranjera. Podríamos decir que todo en su vida parecía un fracaso tras otro. Sin embargo, José fue paciente, y en su paciencia Dios fue moldeándolo, preparándolo para un propósito mayor. Finalmente, el tiempo de Dios llegó, y José fue puesto como segundo en mando en Egipto, salvando a toda una nación y a su familia. Esa es la clase de cosas que Dios hace cuando decidimos esperar pacientemente en su sabiduría. La sabiduría y el entendimiento también implican saber cuándo callar y cuándo hablar. Este es uno de los aspectos más difíciles para muchos de nosotros, porque nuestra inclinación natural es expresar lo que pensamos y sentimos sin reservas. Sin embargo, la Biblia nos exhorta en Proverbios 17, 27 a 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El sabio no es aquel que siempre tiene algo que decir, sino el que sabe cuándo guardar silencio. El que es capaz de discernir cuándo sus palabras traerán vida y edificación y cuándo es mejor callar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos dicho palabras de las cuales luego nos arrepentimos, palabras dichas en un momento de ira o frustración que han causado heridas profundas? Una persona sabia, una persona de entendimiento, piensa antes de hablar, considera el impacto de sus palabras. En el libro de Proverbios se menciona que la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Una palabra puede levantar el ánimo de alguien, pero también puede destrozarlo. Entonces, que nuestras palabras sean reflejo de la sabiduría y el amor de Dios. Que cada vez que hablemos sea para edificar, para consolar, para bendecir y no para juzgar o dañar. En la vida cristiana, la sabiduría se muestra en los detalles más pequeños, en los actos cotidianos, en cómo tratamos a los demás. Ser una persona de sabiduría y entendimiento también implica un espíritu enseñable, ser capaz de recibir consejo y corrección. Proverbios 12:1 nos dice: el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. Ser sabios no significa que lo sabemos todo, sino que estamos dispuestos a aprender, a crecer, a permitir que Dios y otros nos enseñen. La humildad y la disposición a ser corregidos son características esenciales de una persona sabia. Dios coloca personas en nuestras vidas para guiarnos, para darnos consejo en momentos de confusión. Muchas veces el Espíritu Santo habla a través de la voz de un hermano en la fe, de un pastor, de un amigo que camina con Dios. Ser sabios significa escuchar, no desde el orgullo, sino desde la humildad de saber que aún estamos aprendiendo, que aún estamos en ese proceso de ser perfeccionados. Otro aspecto fundamental de la sabiduría cristiana es la disposición para perdonar. Puede parecer sorprendente que el perdón esté relacionado con la sabiduría, pero Jesús mismo nos enseña que es así. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, Jesús respondió con el famoso 70 veces 7, Mateo 18:22, lo que implica un perdón sin límites. El perdón es una muestra de entendimiento profundo, porque nos permite ver más allá de las ofensas y las heridas, reconociendo que todos hemos sido perdonados por Dios. Una persona sabia entiende que el resentimiento solo daña su propia alma,
y que el perdón es la llave que libera tanto al ofensor como a quien ha sido ofendido. La sabiduría y el entendimiento de Dios nos llevan a actuar con amor, aun cuando es difícil, aun cuando todo dentro de nosotros clama justicia. Dios, en su infinita sabiduría, decidió perdonarnos a nosotros a través de la cruz. ¿Cómo no perdonar entonces a quienes nos han hecho daño, sabiendo que nosotros mismos hemos recibido gracia inmerecida? Por último, pero no menos importante, ser una persona de sabiduría y entendimiento implica vivir con un propósito eterno. La sabiduría nos lleva a recordar que nuestra vida en este mundo es temporal, que somos peregrinos aquí. Cada decisión que tomamos debe estar guiada por esta perspectiva eterna. La Biblia nos exhorta en 2 Corintios 4:18 a poner nuestra mirada no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La verdadera sabiduría es vivir con la mirada puesta en el reino de Dios, en su justicia y en su gloria. Imaginemos cuánto cambiaría nuestra vida si cada una de nuestras decisiones estuviera guiada por esta verdad, si cada acción, cada pensamiento, cada palabra tuviera como fin agradar a Dios y avanzar en su propósito eterno. El llamado a ser personas de sabiduría y entendimiento en Cristo es una invitación a vivir una vida en la que cada aspecto refleje la presencia de Dios. Una vida de sabiduría es una vida que hace diferencia, una vida que, con cada paso, ilumina a los que nos rodean. Y esto solo es posible cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Él es quien nos capacita y nos guía, quien nos muestra el camino a seguir y nos da la fuerza para resistir las tentaciones del mundo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo reine en nosotros, comenzamos a vivir en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es que, hermanos, la sabiduría sin el Espíritu Santo es como una lámpara sin aceite. Podemos conocer muchas cosas, tener un gran entendimiento, pero si no estamos llenos del Espíritu, nuestra vida carece de luz verdadera. El Espíritu Santo es quien nos da discernimiento, quien nos da una sensibilidad especial para captar la voluntad de Dios en cada situación. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Por eso, buscar la sabiduría implica también buscar una relación íntima y constante con el Espíritu, permitir que Él nos hable, que nos corrija, que nos consuele y que nos dé dirección. La vida del creyente no es un camino fácil, es un camino de negación, de renuncia a nuestro propio ego, y eso requiere sabiduría. Jesús nos dice en Lucas 9:23 que debemos tomar nuestra cruz cada día, y eso significa que la vida cristiana es una vida de sacrificio y de entrega total. Pero este sacrificio no es un sacrificio sin esperanza. Es un sacrificio que trae vida, que nos permite ver las bendiciones y promesas de Dios cumplirse en nosotros. Ser sabios significa entender que, aunque el camino de Dios a veces nos lleve por valles de sombra, Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Nos promete en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es tan fácil, hermanos, distraernos en los afanes de la vida, en las preocupaciones del día a día, y olvidarnos de lo que realmente importa. Sin embargo, una persona sabia entiende que lo temporal nunca debe tomar el lugar de lo eterno. Jesús mismo nos advierte en Mateo 6:19-21 que no pongamos nuestro tesoro en las cosas de este mundo, donde el ladrón roba y la polilla destruye, sino que depositemos nuestro tesoro en el cielo, donde nadie puede arrebatárnoslo.
Aquí se encuentra una de las pruebas más grandes para el creyente: poner a Dios primero en todas las áreas, sin dejar que las posesiones, los logros o el reconocimiento de los hombres ocupen el lugar de honra que solo le pertenece a Él. Ser sabios también implica vivir en integridad. La sabiduría de Dios nos llama a vivir de acuerdo con su verdad, no solo cuando otros nos ven, sino en lo profundo de nuestro corazón. Es fácil mostrar una fachada de piedad y de fe, pero la verdadera sabiduría busca la autenticidad, una vida en la que nuestro corazón y nuestras acciones estén alineados con la voluntad de Dios. En Proverbios 10:9 se nos dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dios quiere que seamos personas de integridad, personas en las que otros puedan confiar, personas que no tienen nada que ocultar porque viven en la luz. Y la integridad, hermanos, es más que simplemente evitar el pecado. Es una decisión de vivir cada día en obediencia, de honrar a Dios en lo pequeño y en lo grande. A veces pensamos que la sabiduría se manifiesta solo en grandes decisiones, pero la realidad es que la sabiduría de Dios se refleja en cada detalle de nuestras vidas, en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras finanzas, en cómo usamos nuestro tiempo. Jesús nos llama a ser fieles en lo poco, porque aquel que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Mateo 25:21. La vida de una persona sabia es una vida que da testimonio constante de la gracia y el poder de Dios. Otra cualidad esencial de la sabiduría es la gratitud. La persona sabia sabe reconocer la mano de Dios en todo, sabe que cada bendición, cada oportunidad, cada momento es un regalo de su amor. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Esta gratitud no es solo una emoción, es una actitud de vida. La sabiduría nos lleva a ver que, incluso en medio de la prueba, Dios está obrando. Nos permite decir como Job: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. La gratitud, aún en tiempos difíciles, es una señal de que confiamos en la bondad y en la soberanía de Dios. Hermanos, ser personas de sabiduría y entendimiento también implica ser pacificadores. En Mateo 5:9, Jesús nos dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Una persona sabia no es alguien que busca conflicto o división, sino alguien que busca reconciliación, que entiende el poder de la paz en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en cada aspecto de la vida. Esto no significa que comprometa la verdad o que permita el pecado, sino que sabe corregir con amor, que busca la unidad en el espíritu, que es capaz de perdonar y de tender la mano a quien lo necesita. Finalmente, recordemos que toda esta sabiduría no proviene de nosotros mismos. No es por nuestros méritos, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestras capacidades. Es un regalo de Dios, algo que Él nos da cuando lo buscamos con humildad. Santiago 1:5 nos invita a pedir sabiduría, porque Dios la da generosamente a quienes la piden con fe. No importa cuán limitados nos sintamos, no importa cuán difícil parezca el camino, Dios nos asegura que Él está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para vivir conforme a su propósito. Es una promesa que está al alcance de todo creyente que se rinde a su voluntad. Quiero terminar recordándote algo importante. La sabiduría y el entendimiento son virtudes que no solo nos bendicen a nosotros, sino que también impactan a quienes nos rodean. Ser una persona sabia no es solo para beneficio propio, es una responsabilidad que Dios nos ha confiado para ser luz en un mundo lleno de confusión, oscuridad y dolor. Cada decisión que tomas, cada palabra que dices, tiene el poder de tocar la vida de alguien más.
Y cuando vivimos con la sabiduría de Dios, nuestras vidas se vuelven como un faro que guía, que da esperanza y que inspira a otros a buscar también esa sabiduría que viene de lo alto. Así como en el Salmo 119, 105 leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Necesitamos que la palabra de Dios ilumine cada paso. Esa luz que Dios nos ofrece a través de su sabiduría es inquebrantable, es firme y nos protege de tropezar, incluso cuando el camino parece incierto. Vivir sabiamente es caminar cada día con la seguridad de que Dios nos guía y nos fortalece. La sabiduría nos recuerda que nuestras luchas, nuestros problemas y nuestras dificultades no son el fin, sino el medio por el cual Dios nos forma, nos moldea y nos capacita. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito, y una persona sabia entiende que Dios obra en todo para bien. Es en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, donde nuestra fe es perfeccionada y donde la sabiduría se fortalece. Recordemos que en Santiago 1, 2 al 4, se nos invita a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia en medio de la prueba nos hace fuertes y nos da el carácter que refleja a Cristo. Y hablando de paciencia, quiero animarte a que te mantengas firme en tu búsqueda de la sabiduría. Esto es un camino, un proceso de crecimiento y aprendizaje continuo. No importa cuánto hayas avanzado, aún hay más que Dios quiere mostrarte, aún hay áreas en las que Dios quiere moldearte. La sabiduría es un tesoro que nunca se agota. Siempre hay más de Dios que podemos conocer. Siempre hay más de su verdad que podemos aprender. Así que no te desanimes si a veces parece difícil. Si hay días en los que te sientes débil o en los que no entiendes lo que está sucediendo. Dios está contigo y su propósito sigue siendo fiel y verdadero. La Escritura también nos advierte que la sabiduría del mundo es diferente de la sabiduría de Dios. El mundo nos ofrece consejos superficiales, nos enseña a buscar lo inmediato, lo que nos hace sentir bien en el momento, pero no necesariamente lo que es eterno. La verdadera sabiduría nos invita a ver la vida con una perspectiva celestial, a tomar decisiones que glorifiquen a Dios y no simplemente a satisfacer nuestro propio ego. Y esa sabiduría, hermanos, es un don que debemos cuidar y cultivar con humildad, con oración y con una relación íntima con Dios. Porque cuando nuestro enfoque está en el Señor, nuestro corazón se alinea con su voluntad, y es allí donde encontramos el verdadero sentido de la vida. Finalmente, te animo a que no te detengas aquí, sino que te suscribas a este canal y nos acompañes diariamente en este camino de fe. Escucha estos mensajes mientras haces cualquier cosa, mientras trabajas, mientras meditas o incluso mientras descansas. Porque aunque no estés prestando total atención, tu mente inconsciente está captando cada palabra, cada enseñanza y cada verdad. Y créeme, tu crecimiento espiritual será inevitable. Dios habla a nuestras vidas de formas que a veces no comprendemos, y su palabra se siembra en nuestro corazón cuando menos lo esperamos. Si sientes en tu corazón que puedes ayudar a alguien en los comentarios con al menos una palabra de aliento, un consejo o simplemente compartiendo tu historia, te agradecería que lo hagas. De esta forma, formaremos una comunidad en la que nos alentemos unos a otros, donde encontremos ánimo y apoyo en cada mensaje. A veces, una simple palabra puede hacer toda la diferencia en la vida de alguien que lo necesita. Recuerda, la sabiduría de Dios es un regalo que está al alcance de todos los que la buscan con sinceridad. Mantente en oración, pide con fe, y Él te dará entendimiento. Porque cuando caminamos en la sabiduría de Dios, cada paso es guiado, cada palabra es dirigida y cada decisión tiene propósito eterno. Y recuerda,
La vida es un viaje, un hermoso viaje de fe y crecimiento.